exponiendo en esta mañana es a causa de lo que el Señor ha tratado con nosotros, su iglesia, durante estos días. Y Dios permita que seamos sellados con esta palabra en esta mañana, para que la iglesia dé un paso más hacia el propósito que Dios tiene con nosotros, con cada uno de nosotros, amén, y como iglesia en general. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tengamos unas palabras en oración. Padre, gracias por lo que has estado haciendo, por lo que seguirás haciendo. Y te ruego que me ayudes, papá, me des fuerza. Soy dependiente de ti, dependo de ti, te ruego que me ayudes a hablar a tu iglesia tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias, mi Cristo, gracias. Amén, 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 amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. El apóstol Pedro, hablando a las iglesias, creo yo por la palabra, hablando a nuestras vidas. Si crees que esta palabra también te habla a ti, diga gloria a Dios, aleluya. Si crees que esta palabra de que eres parte del pueblo de Dios, alaba al Señor, amén. Y el Señor, hablando a través del apóstol Pedro, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero es impactante cómo es que Él dice real sacerdocio. Por lo tanto, si el Señor a nosotros, su pueblo, nos llama y nos enseña que somos un pueblo de sacerdotes, me hace entender que todo lo que hacemos en la casa de Dios, todo lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia, ¿verdad? Son ministraciones sacerdotales. Por lo tanto, tenemos que ser correctos, responsables, santos en todas las cosas que hacemos. Porque si todo lo que hacemos nosotros son parte de las labores sacerdotales, porque Dios nos llama pueblo de sacerdotes, porque dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y claro que cuando Pedro escribe esto,
está citando aquellas profecías dadas a Israel desde que el Señor lo constituye su pueblo, pero que ahora son aplicadas a la iglesia y nos dice que somos sacerdotes de Dios. Y repito lo que una vez ya dije hace un momento, todo lo que hacemos a consecuencia son ministraciones sacerdotales, porque una vez sacerdotes hemos de conducirnos sacerdotalmente. Y tenemos que hacer las cosas en santidad y conforme al orden de Dios. Porque si no hacemos las cosas conforme al orden de Dios, ¿cómo estamos viviendo entonces? Comprendamos por un momento, cuando Pedro dice real sacerdocio, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pedro? Génesis capítulo 19, versículo 5, empieza a hablar de la constitución sacerdotal de Dios sobre su pueblo. Y Génesis 19, 5 dice el Señor en su palabra, y quiero que usted vea la constitución que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho contigo. Dice Génesis capítulo 19, versículo 5, ahora. Y esto se lo dice a Israel congregado en el monte Sinaí, en el lugar a donde le fue dada la ley, a donde Dios hizo la gran manifestación. Ahora, pues si diereis oído a mi voz, Éxodo 19, 5. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. ¿Dónde estaban ustedes? Pandilla de sordos. Éxodo 19:5. Yo pregunto, ¿y cómo yo tengo Éxodo entonces? Ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿qué tienen que hacer los sacerdotes? ¿Qué tienen que hacer los sacerdotes? ¿Qué tú tienes que hacer? Obvio que cuando no escuchas su voz, vas a estar escuchando otras voces. Y otras voces lo que van a hacer es corromper tu sacerdocio. Por lo tanto, es importante que la iglesia escuche solamente la voz de Dios. Gracias a Dios por esos amenes. Gloria a Dios. Y el Señor le dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿qué tienen que hacer los sacerdotes? Guardar el pacto. ¿Qué cosa es el pacto? La palabra. Y luego Santiago dice que hay oidores de la palabra y hay hacedores de la palabra. Entonces el sacerdote tiene que definir su vida si va a ser un oidor o un hacedor. Bendito sea el Señor. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, si escuchas y actúas en obediencia a lo que está diciendo el Señor, vosotros seréis mi especial tesoro. O sea que la primera constitución que Dios hace sobre su nación de sacerdotes es que te hizo un tesoro especial en sus manos. Aleluya. Dile que está a tu lado, tú eres un tesoro especial. Eres un tesoro especial. Come on. Dile, eres un tesoro especial.
Oh, no me están ahí. Dile, tú eres un tesoro especial. Eres un tesoro especial. Ay, pero yo con todos los problemas que yo tengo, dice el Señor, eres un tesoro especial. No para el mundo, no para el diablo, para Dios. Oh, macallarás, ustedes son mi nación, un linaje que yo escogí. Un linaje que no es por sangre humana, porque naciste del Espíritu. Por lo tanto, ese linaje es especial, tesoro. Es un linaje que Dios escogió. Dios te escogió entre lo perdido y lo vil. Dios te sacó a su luz admirable y puso en ti ese sacerdocio. Bendito sea el Señor. Pero a ese sacerdocio, a ese pueblo, le dijo, ustedes son para mí un especial tesoro. Por lo tanto, la iglesia se constituye un tesoro especial para el Señor. Pero en Deuteronomio capítulo 7, en Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 6, el Señor hace un llamado a Israel para que sea un pueblo santo. O sea que para que Israel fuese pueblo de Dios, lo constituye un pueblo santo. Y el Señor le dice al pueblo, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Por lo tanto, el sacerdote, ¿qué tiene que ser? Santo. Oír la voz, obedecer su palabra, pero ser santo. Porque tú eres pueblo santo. Eres, no dice serás. Sacó a Israel de Egipto y le dijo, eres santo, pueblo santo. Santo es apartado, escogido. Eres pueblo santo. Santo es que no se puede contaminar. Por lo tanto, cuando un sacerdote no es santo, quiere decir que se está contaminando. Quiere decir que ya no es exclusivo de Dios, sino que es uso compartido. Y yo pregunto, ¿tú eres uso exclusivo o uso compartido de Dios? Entonces, ¿por qué compartes tu tiempo con el mundo? ¿Por qué compartes tu vida con el diablo, con el mundano? ¿Por qué lo haces? ¿Eres exclusivo? ¿Dices con tu boca que eres exclusivo? Pero una cosa dice la boca, otra cosa hace el resto del cuerpo. Y si algo sabe decir la lengua es mentiras. Por lo tanto, el sacerdote que dice, soy del Señor, tiene que demostrar con su testimonio a quién pertenece. Si dices yo soy exclusivo del Señor, tienes que soltar las cosas que son de uso compartido. Para que no seas del Señor 6 horas a la semana, que son los 3 cultos. O para que no seas del Señor las únicas 2 horas a la semana, sino que es un culto. Y yo sé que Dios te está hablando ya. Porque la boquita dice muchas cosas, pero el testimonio grita más alto que la boca. Eres del Señor, eres exclusivo del Señor, pero tu testimonio revela
que andas más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Entonces, ¿de quién tú eres? Entonces, ¿de quién tú eres? Vuélvete sacerdote, porque el Señor dice, tú eres un pueblo santo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Mira cómo Dios habla de ti. Te he escogido para que me seas un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entiendo, contextualmente, está hablando a Israel. Pero es que no podemos desligar Israel y la iglesia. No se pueden desligar porque de ambos pueblos hizo uno. Por lo tanto, tú eres un pueblo santo para Jehová. Eres una persona, eres un pueblo especial para Dios. No te contamines. Dile al que está a tu lado, no te contamines. No te contamines. No te contamines. No te contamines. En el capítulo 14, versículo 2, dice, porque tú eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos de la tierra. La iglesia es la que marca la diferencia. Usted está aquí para marcar diferencia. Está en la tierra para marcar la diferencia. El Señor nos ha dejado acá para marcar la diferencia. Bendito sea el Señor. Para que seamos lumbrera. Para que seamos sal entre las naciones. No te contamines. Dile que está a tu lado. No te contamines. Porque lo que hacemos en la iglesia, esas administraciones sacerdotales, tenemos que hacerla con santidad. Amén, amén. Tenemos que hacerla en unción, tenemos que hacerlo en el poder de Dios, agradando al Señor. No te contamines. Porque a ese pueblo el Señor le dijo, pueblo único, para mí tú eres único, por lo tanto, nada abominable comerás. Versículo 3. Nada abominable comerás. Deuteronomio 14:3. Nada abominable comerás. O sea, que lo que entra por tu boca, que lo que te va a alimentar no pueden ser cosas inmundas. El sacerdote tiene que alimentarse con cosas santas, no cosas inmundas. Gloria a Dios. Y el Señor dice que lo que contamina no es lo que entra, sino es lo que sale. Pero el Padre dijo, nada abominable comerás. ¿Jesús estaba mandando a comer cosas inmundas? No. ¿Qué estaba el Señor diciendo? Mostrando la gran inmundicia que había en el corazón. Pero el Señor está hablando, nada abominable comerás. Y yo pregunto, ¿de qué tú te estás alimentando? ¿Qué es lo que tú estás poniendo en tu boca? ¿Qué es lo que tú estás dejando entrar en tu cuerpo? ¿Qué es lo que llena tu corazón? Bendito sea el Señor. ¿Eres un pueblo santo? Amén. ¿Eres un pueblo santo? Yo creo que sí. Di conmigo, yo soy un pueblo santo. Somos un pueblo santo. Pero el Señor nos llama a no alimentarnos con cosas inmundas. Bendito sea el Señor. En el capítulo 26 del mismo libro, en el versículo 18. Gloria sea al Señor.
Santo Dios. Dice el Señor en su palabra. 26:18. 26:18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Eso lo declaró el Señor sobre Israel. Por lo tanto, por la regla de aplicación, se aplica una vez más, amén, a la iglesia. ¿Qué declaró el Señor por medio de Cristo Jesús? Que somos su pueblo. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Y mira lo que dice ahí. De su exclusiva posesión. Dice exclusiva posesión, ¿verdad? Amado. Amado. Tú no le perteneces a los ídolos. No le perteneces al diablo. No le perteneces a los demonios. No le perteneces a los hombres. Le perteneces a Dios. Amén, amén. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Exclusiva posesión como te lo ha prometido, para que guardes ¿qué cosa? Todos sus mandamientos. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios, versículo 13, dice la palabra, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que a esta nación sacerdotal le dio herencia en Cristo Jesús. O sea, una nación de hijos sacerdotes, donde el sumo sacerdote es el hijo y los hijos en adopción, ministrando también en el sacerdocio santo. En el tabernáculo había un sumo sacerdote y habían sacerdotes, y cada sacerdote tenía su función. En el cuerpo de Cristo, Cristo es el sumo sacerdote, pero la iglesia somos los sacerdotes que estamos ministrando según la tarea que el Señor nos ha encomendado. Por lo tanto, nosotros como sacerdotes de Dios, repito, tenemos que tener cuidado con las ministraciones que hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado con cada ministración que hacemos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque si hacemos una ministración y no estamos en santidad, si no estamos apartados para Dios, si no estamos preparados, si no estamos llenos del Espíritu de Dios, amado, podemos estar haciendo una ministración de error. El sacerdote para ministrar tenía que estar preparado. ¿Quién te dijo a ti que tú puedes llegar como quieras y ministrar al pueblo de Dios? Hay que estar preparados.
no olvido la gracia del Señor. No olvido que hay momentos y eventos que suceden y nos dicen, ora por mí. Y quizás tú no te sientes tan preparado en ese momento. Por eso es la labor del sacerdote estar en oración todo el tiempo. Estar en oración todo el tiempo. ¿Tenemos que estar preparados? Sí. Para que nuestras ministraciones sean correctas dentro de la casa de Dios. Quiero estar mostrando en esta mañana 3 errores sacerdotales de los cuales tenemos que tener cuidado no ministrar en nuestra iglesia. El primer error sacerdotal está en Éxodo capítulo 32, versículo 4. Capítulo 32, versículo 4. Hay una profecía en Isaías 46 que el Señor reprende al pueblo y les llama prevaricadores. Les llama así prevaricadores. Les voy a leer esta profecía, manténgase en Éxodo. Isaías 46, versículo 8. El Señor regaña al pueblo y dice, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Y cuando estudiamos el significado de la palabra prevaricar, es alguien que pervierte o incita a alguien a faltar a sus obligaciones de oficio o religión. O sea, la prevaricación es el pecado de un sacerdote al decirte, no ores, no ayunes, no leas la Biblia, no perdones, incitarte a ir en contra de la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra, vemos en el Antiguo Testamento 3 prevaricaciones fundamentales, principales, que llaman la atención. Y la primera es en Éxodo capítulo 32, cuando Moisés sube a la montaña y se tardaba en descender, y las personas en el pueblo de Dios empezaron a decir que Moisés quizás se había muerto. Y empezaron a incitarse. Y se acercaron a Aarón y le dijeron, fabrícanos un Dios. Se acercan a Aarón y les dice, fabrícanos un Dios. ¿Y Aarón qué dijo? Aparten los zarcillos de oro que están en vuestras orejas, tráiganmelos aquí. Y tomó toda la joyería, lo echó en la fundición y dice la palabra de Dios, hizo un becerro de fundición. Y todo el pueblo de Israel que estaba ahí dijo, escucharon lo que les dijo. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón, el primer sumo sacerdote en el Antiguo Testamento.
La primera acción que hizo fue una prevaricación. La primera acción que hizo fue hacer un becerro de oro. Por lo tanto, yo digo, bueno, ¿qué enseñanza yo puedo tomar de esto? Porque si Dios nos dice, somos sacerdotes, pero tenemos que tener cuidado con nuestras administraciones en la casa de Dios, hay que prestar atención a esto. El pueblo no nos puede incitar a hacer lo que ellos quieren, porque el pecado de Aarón acá empieza por querer moldear a Dios a la imagen del hombre. Y quiero que tú comprendas esto. Dios no se va a moldear a tu imagen. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo moldeó a su imagen, pero usted no puede moldear a Dios a su imagen, pero eso es lo que hizo Israel. Moldearon a Dios, le hicieron forma de becerro y dijeron, este es Jehová. Este es Jehová. Y quizás si se quiera sorprender un poquitico de qué es lo que estaba haciendo Israel, porque cuando Moisés empieza a descender, escucha el murmullo, la gritería, y piensa que hay una guerra. Josué dice, no, hay una guerra. Y dice, no, ahí hay alabanzas. Ahí se está haciendo adoración. Y esta práctica de adorar a un becerro de oro, ¿de dónde la saca Israel? De Egipto. Le voy a enseñar un poquitico de historia. La adoración a los becerros en Egipto se practicaban con inmoralidades sexuales. Imagínese ya usted, porque tenemos niños acá, imagínese usted la escena. Hombres con hombres, mujer con mujer, grupos con grupos. O sea que ellos estaban diciendo, este es Jehová, pero haciendo prácticas inmorales en su sexualidad como parte del rito de la adoración. Cuando Moisés desciende con la tabla de la ley, ¿qué es lo que Moisés hace? Quiebra las tablas de la ley. ¿Por qué lo hace? Porque se enoja. ¿Por qué se enojó? Porque el pueblo santo, apartado, se había contaminado al punto de hacer prácticas inmorales sexuales adorando una estatua. Que el que iba a recibir, bendito sea el Señor, el que había recibido la consagración sacerdotal. Porque ya Aarón había recibido la vestidura sacerdotal, la consagración sacerdotal. El sacerdote había fabricado un ídolo para el pueblo. ¿Y cómo yo aplico eso para la iglesia? Amado, un pastor llevando un rebaño a una contaminación, llevando un rebaño completo a la idolatría, a la falsa doctrina, permitiendo idolatría, permitiendo el pecado, pasándole la mano al pecado. Por eso es importante que abramos los ojos, esta prevaricación, la permisión de la idolatría. Por eso tenemos que estar, pastores, por eso tenemos que estar siempre atentos al pueblo. Porque hasta un detalle, hasta un adorno, si es entregado a los demonios, eso es anatema y es maldición. Vale la pena, más vale
que destruyas tu cadena de oro. Ay, que viene desde mi abuela la herencia esta, pero es entregado a los demonios. Destruye lo que es de maldición. Destruye lo que es anatema en el nombre de Jesús. Porque lo que estás haciendo es corrompiendo tu alma. Lo que estás haciendo es trayendo perdición y maldición a tu vida y a tu casa. Pero el sacerdote que permita esto está prevaricando de esta manera. No por gusto Dios nos dijo, suspéndanlo todo, tírense en oración. Bendito sea el Señor. Porque las ministraciones sacerdotales tienen que estar hechas en santidad. Sabiendo que somos del Señor, pero practicando que somos del Señor. Como dicen por ahí, del dicho al hecho va un gran trecho, ¿verdad? Tenemos nosotros como sacerdotes guardarnos de todas las prácticas de contaminación, de todas. ¿Esto fue una mala práctica sacerdotal? Sí. Porque es un pecado que llevó, un pecado de un sacerdote que llevó al pueblo a corromperse. Pero la Biblia me enseña otra prevaricación más. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Primera de Samuel capítulo 2 versículo. Abra su Biblia, hermano. Usted está abriendo la Biblia, abra la Biblia. Para que no diga luego que le están metiendo cuento. Abra la Biblia. Primera de Samuel 2:12, aunque salga en la pantalla, qué lindo, pero abra su Biblia. Que bien puede el hermano de la pantalla poner cosas que no son. Abra la Biblia, certifique usted por su Biblia. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Hay un sacerdote en la escena que se llama Elí. Y como sacerdote, su prole es sacerdotal. Sus hijos son sacerdotes porque Dios apartó a los levitas, a la tribu de Leví, para el sacerdocio. El sacerdocio. Usted sabe eso, ¿verdad? O sea que todos los levitas, por orden de Dios, eran sacerdotes. Elí, el sacerdote de turno en este tiempo, y sus hijos eran sacerdotes también. Pero en el versículo 12 describe a estos sacerdotes. Los hijos de Elí eran hombres impíos, dice la palabra de Dios. Sacerdotes impíos. ¿Sabe qué significa eso? Que no tenían fe. La persona pía, no es que sea pollito, la persona pía es que tiene fe. Esa palabra pío significa fe, creyente. Impío, no creyente, que no tiene fe. Apóstata, ha dejado la fe, traicionó la fe, eso es apostasía. Impío no tiene fe. Entonces comienza el versículo 12 la descripción de cómo estaba el sacerdocio, porque viene la madre de Samuel a clamar a Dios, se acerca a Elí y lo primero que piensa el sacerdote a una mujer que estaba quebrantada clamando al Señor es que estaba borracha. O sea, ya este hombre estaba ya no tenía la goma centrada. Su caminar estaba un poquitico torcido ya. Pero luego remata la historia mostrando que sus hijos eran impíos. Contra, este sacerdote no educó a sus hijos en la fe. Yo creo que sí. Porque si eran sacerdotes y eran israelitas, debían estar educados en la fe. Pero ¿por qué eran impíos? Porque habían permisiones a los hijos.
Padre y madre que está en esta hora escuchando este sermón, cuando le permites a tus hijos alejarse de Dios por voluntad propia, lo que vas a obtener son hombres y mujeres impíos. Y luego es el padre y la madre los que van a estar llorando por la impiedad de sus hijos. A Elí le costó la vida la impiedad de sus hijos, porque sus hijos, por medio de una falsa profecía, una falsa esperanza, una falsa palabra, produjeron que el arca del pacto fuera robada. Y eso le costó la vida a ellos y a Elí cuando se enteró. Hombres impíos, y dice, y no tenían conocimiento de Dios. Entonces remata aún más la historia. Elí estaba enseñando a sus hijos el camino correcto. Elí estaba enseñando a sus hijos, óigame, era israelita, nacido en Israel, en el sacerdocio, tenían que saber de Dios, sabían cómo se hacían los ritos, sabían cómo se hacían las ofrendas, cómo eran las administraciones, pero estos hombres impíos, cuando venían las ofrendas para el sacrificio, mandaban a un criado y decían, mira, apártame esto para acá, esto para acá. Empezaban a manichar la ofrenda para hacer con ella lo que ellos les daba la gana. Cuando dice no tenían conocimiento de Jehová, está diciendo no conocían a Dios. De oídas lo habían oído, por costumbre y todo, pero es que de oídas no se conoce a Dios, caballero. Hay que tener una relación con Dios. En el templo, el único que escuchó la voz de Dios fue Samuel, un niño con 13 años o 12 años, era bien pequeñito. Era el único que escuchaba la voz de Dios. Ni el sumo sacerdote, ni Elí. ¿Qué prevaricación es esta? Mira, ¿y cómo la aplicamos a la iglesia? Ministros que se aprovechan de su posición. Se aprovechan que son el pastor y se aprovechan de las ovejas. Que el Señor reprenda eso en el nombre de Jesús. Para que usted se entere, nosotros los pastores, alcen la mano los líderes y los pastores, por favor. Líderes, ministros, están en ministerio. Estamos acá para servirles. No para aprovecharnos de usted. Salga huyendo de la iglesia si alguien se aprovecha, si un pastor se aprovecha de usted. Salga huyendo urgentemente. La prevaricación de estos hijos de Elí estaban satisfaciendo su lujuria de poder. Y eso pasa dentro de la iglesia. Gente que no les basta que le digan pastor. Hay que llamarle por otro nombre. Hay que inflarles el globo, hay que subirlos en el pedestal y endiosarlos. Hombres que lo que buscan es satisfacer su lujuria de poder. Que el Señor los reprenda. ¿Qué pecado muestra esta historia? El desprecio y la arrogancia hacia el templo y el culto. ¿Cómo se manifiesta este pecado? Es el día de culto. Cuando llega el día de culto estás cansado, no tienes ganas. Me pesa. Es cuando me siento mal. Casualidad que no te sientes mal el día de hacer la cola, casualidad que no te sientes mal el lunes. Pero cuando llega el día del culto es el día que te sientes mal, es el día que el diablo parece estar vivo. Y yo pregunto,
No le estaremos dando vacaciones a Satanás, que el Señor lo reprenda. Y es la carne en nosotros, esta prevaricación sacerdotal, la que nos hace estar cansados para Dios. Santo Dios. ¿Cuál fue el pecado acá? La permisión de un mal sacerdocio. Los primeros que tienen que estar aquí, doblando rodillas, son los que se hacen llamar tus líderes. Y yo quiero invitarte a ti, santa y preciosa iglesia, especial tesoro, que demandes a tus líderes la espiritualidad que tienen que tener. Que demandes a tus líderes el testimonio que tienen que tener. Porque son ellos los que van luego a imponerte las manos encima. No, a mí tú no me tocas hasta que yo no vea un testimonio verdadero en ti. Por mí tú no oras hasta que yo vea un testimonio verdadero en ti. Muchas veces yo se los he dicho a los líderes, cuando vienen los hermanos, los primeros que tienen que ver de rodillas es al pastor y a los siervos acá, y a sus hermanos, a sus consiervos. Él es el primero, pero a veces llegan hasta los nuevos convertidos y los líderes no están. Volveos en vosotros prevaricadores, dice el Señor a Israel. Porque ¿qué están enseñando? Que los nuevos convertidos lleguen luego, más tarde que tú mismo. Luego dices, ay, pero ¿qué tarde llegan? Y tú llegaste temprano. ¿Consideras temprano 5 minutos antes de la hora de comenzar? Ni en el mundo hacen eso. En el mundo se llega a un compromiso, cuando es un compromiso serio, se llega hasta media hora, hasta 1 hora antes, para prepararlo todo, para agasajarlo todo. Por esa razón yo hice un llamado y yo dije, para los entendidos que quieran buscar a Dios, yo voy a abrir media hora antes el templo para orar. No hay culto, el culto comienza a las 8, pero a las 7:30 el templo va a estar abierto. Bendito sea el Señor. Porque si algo yo he comprendido, que hay que honrar a Dios. Y una cosa que honra al Señor es nuestra asistencia, nuestra puntualidad, nuestra responsabilidad con su casa. Santo Dios, bendito Dios. Si Dios te está hablando, digo un amén, aleluya, aleluya, santo Dios. Pero no, se muestra desprecio y arrogancia por la casa de Dios y por el culto. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Que no hubo corrección y no hubo quien los detuviera. O sea, Elí se los estaba permitiendo. Y voy a poner el caso de mi propio hijo. Porque desde que son chiquiticos la carne combate, desde que es chiquitica se defiende la carne. Mi niño se levanta y dice, ¡ay, el culto! ¡Ay, papi, nada! Digo, no, quédate, pero sabes que te vas para el infierno, ¿verdad? Él ya sabe lo que es el infierno con 6 años. 7 años ya. 7 años ya. Y yo 39. 39 deseos, pero 41 verdades. Quédate, yo digo, quédate, duerme, pero sabes que vas para el infierno. Ay, qué padre más cruento decirle a su hijo que se va para el infierno, porque simplemente no quiere asistir a la iglesia en el día de hoy. No, por uno se empieza. El fumador empezó por uno, el borracho empezó por un trago, el impío comenzó con un día faltando. Traía su tablet para la iglesia, jugando Minecraft ahí entre los bancos. El Señor me dijo, no. Le dije, no hay Minecraft. ¡Ay! Llora. No hay Minecraft. No lo hay.
A la iglesia no se va a jugar, se va a alabar y a escuchar la palabra. Tiene 7 años, hay que entenderlo. Sí, yo lo sé. Pero ¿cuándo le vas a enseñar? ¿Cuando sea tarde? ¿Cuándo vas a educar a tus hijos? ¿Cuando sea tarde? No se quiso levantar, despiértalo a las 7, no a las 8, para que tenga 1 hora de remolinero. Tráelo. A mí mi madre me llevaba a empujones, obligado. Mi padre decía, no, es un niño, déjalo viendo muñequitos. Y yo decía, no, no, gracias a Dios por los no de mi madre. Hoy en día estoy en la casa de Dios. ¿Qué hubiera pasado si mi madre hubiera hecho caso a mi padre? Ah, bueno, sí, quédate. Hoy en día sería cualquier cosa menos cristiano. No le robe la salvación a su hijo. Dios te va a pedir cuenta por tu hijo, por tu hija. Dios te va a pedir cuenta por el fruto de tu vientre, madre. Dios te va a pedir cuenta por la semilla plantada, padre. Dios te va a pedir cuenta. ¿Y piensas que Dios no le pidió cuenta a Elí por sus hijos? ¿Piensas que Dios no le pidió cuenta? ¿Crees tú que Dios no le pidió cuenta? Seguro que sí. Pero no había quien los detuviese. El padre no podía detenerlos. Ya fue para él demasiado tarde. Terminó Samuel como sacerdote en Israel. Gracias a Dios. Porque se hubieran quedado estos hombres, pero Dios los cortó. Dios los mató por su mal sacerdocio. Amado, el mal sacerdocio mata las almas. Bendito sea Dios. El mal sacerdocio arruinó las vidas. El mal sacerdocio comprometió la integridad del santuario. ¿Qué tal si permitimos acá un grupo de alabanza compuesto por mundanos? ¿Se arruina la santidad? Por eso las personas que vienen antes de danzar, antes de tocar, antes de cantar, antes de predicar, se tienen que convertir, discipular, bautizar y pasar tiempo en el banco aprendiendo, recibiendo las ministraciones correctas de parte del Señor. Pero ¿qué tal si pasan el tiempo recibiendo las ministraciones incorrectas? ¿Qué tenemos ahí? Hijos de Elí, hijos de un mal sacerdocio. Hay un tercer pecado y ya termino con esto ya. Y está en Jueces capítulo 17. Dios te está hablando. ¿En serio Dios te está hablando? Yo no estoy buscando emociones, estoy buscando que la palabra de Dios te hable. La primera prevaricación, la permisión de la idolatría. La segunda, la permisión de un mal sacerdocio. La tercera, y ojo con esto, Jueces 17, Jueces capítulo 17, muestra una prevaricación horrenda y es el sacerdocio particular. El sacerdocio particular y muestra la historia de un hombre llamado Micaías, que este hombre primero le roba a la madre, le devuelve a la madre, desmadra la historia de este hombre llamado Micaías. Pero Micaías es un hombre que con el dinero que le devuelve a la madre se toma 200 siclos, los da a un fundidor y hizo con ese dinero, con esa plata, hizo ídolos. O sea, roba un dinero, devuelve el dinero y con 200 siclos de ese dinero fabrican un ídolo. Pero aparte de eso, bendito sea el Señor, fabrica un efod
una prenda de la ropa sacerdotal, fabrica terafines, consagra a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Él no era nadie, no era levita, no era quien ni tenía autoridad para consagrar sacerdocio, pero fabrica ídolos, fabrica ropa sacerdotal, consagra a uno de sus hijos para ser sacerdote. Y en el versículo 6, lea bien esto, por favor, versículo 6, capítulo 17 de Jueces, versículo 6, dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí está el problema. Aquí, ¿cómo es? ¿Por la calle? Por la calle del medio. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Hice ídolos. Aparte de hacer ídolos, hago una ropa sacerdotal. Aparte tomo a uno de mis hijos y lo hago sacerdote. Pero también pasaba por ahí un levita y le dijo: quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata, eso en el versículo 10, por año, vestidos, comida. Y dice: y el levita se quedó, y agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote. O sea que tú vas a ser mi sacerdote personal. ¡Ay, Señor de la gloria! ¿Cuáles son las prevaricaciones? Se manifiestan las malas actitudes. Se manifiesta la independencia de Dios. Porque Micaías lo mordió la serpiente, porque luego hay una relación entre él y los hombres de Dan, y se profetizó desde Jacob, Dan, serpiente junto al camino. Independencia de Dios. Yo voy a consagrarte a ti como sacerdote y punto, porque me dio la gana. Amado, hay muchas personas dentro de la casa de Dios que están viviendo como le da la gana. Y si usted me llega a ayudar en esta predicación, dígale al que está a tu lado: no vivas como te da la gana. Eso es un peligro. No vivas como te da la gana. Eso es un peligro. Eso, hay personas que no... Mira el que está... Alguien, por favor, muévanse entre los bancos, porque hay hermanos que se han quedado calladitos ahí, que no han dicho nada, porque están viviendo como le da la gana. No vivas como te da la gana. ¡Ay, Señor! El que vive como le da la gana está manifestando su independencia de Dios. Y la independencia de Dios es un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. ¿Cuáles son los pecados manifestados acá? Independencia de Dios. Las malas actitudes. Cuando se te raña, ¿qué es lo que te... La mala cara. La mala cara porque el pastor me dijo esto. La mala cara porque en la predicación el pastor me dijo esto. Bueno, a mí no me pones la mala cara, eso es para el Señor. Yo cumplo con predicarte lo que el Señor me dio. El pastor me dice esto porque esto es conmigo. Él está diciendo, él sabe esto de mí. No, yo no sé eso de ti. Es Dios quien te conoce. Es Dios quien ve tu corazón y está sacando a la luz lo que hay en tu corazón. Cada quien vivía como le parecía en este tiempo. Y yo pregunto, ¿qué similitud entre este tiempo y este tiempo? Que hay mucha gente que quiere vivir como le da la gana. Y hasta estos puertorriqueños famosísimos que todavía mucha gente escucha esa música mundana, y cristiano que se hace llamar cristiano y tiene todavía música mundana en su corazón y en su teléfono. Estos cantaban que vivió su vida a su manera.
Los que son viejos quizás sepan de qué canción estoy. ¿Eh? No, no lo sé. Yo sé que hay una canción que es A mi manera. A mi manera. Yo tuve que buscar en YouTube para ver. Y al escuchar esta canción, qué independencia de Dios. Qué rebeldía. Y lo más triste es que vi a un cristiano celebrando a esos cantantes cristianos. Ay, Señor. Yo viví, fíjate en mí, que yo viví a mi manera. Ay, santo Dios, parece la serpiente en el árbol. Y tiene el valor de continuar. Tiene pantalones eso, ¿verdad? Tiene pantalones de esas vidas, tiene que dar cuentas al Señor. Pero bueno, ¿qué similitud? Cada quien hacía lo que le parecía. Bendito sea el Señor. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. ¿Qué loco? ¡Qué loco! Ay, Señor. Yo le invito a leer el capítulo 17, 18, 19, 20, para que vea esta historia, qué interesante está. Pero el asunto acá es cómo se ponen los intereses personales por encima de Dios. ¿Y eso no le ha pasado a todo el mundo acá? Que hemos puesto en algún momento nuestros intereses personales por encima de Dios. No, pastor, jamás. No, a mí me ha pasado eso. Que he tenido que faltar a la iglesia por un problema. Ay, pastor, pero Dios entiende eso. Sí, es cierto, pero ya lo hice a mi manera. Ay, papá, yo no sé si me cae en la boca ya, pero llegamos tan cansados del trabajo. Yo no voy a ir a la iglesia hoy. No, el Señor me entiende. Y al otro día vuelves al trabajo. Y vas para la casa y al trabajo, a la casa y al trabajo. Y diremos: no, pero yo soy cristiano. Jehová me prosperará. No te engañes. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. No te dejes de congregar. El que se deja de congregar, a veces le aparece un levita por el camino. Y le toca la puerta de la casa el muy cristiano, quizás evancólico o catogélico, o qué enredo doctrinal tendrá, y es el que va a predicarle, a imponerle mano, a orar y a profetizarle que todo te irá bien. Cuando el que tiene que hacerlo es el que Dios puso sobre su casa, el ángel de la iglesia, a la cual tú no estás yendo. Siempre el pastor termina hablando de que hay que asistir a la iglesia. No yo, la Biblia. No yo, la Biblia. Cuando te quedas en tu casa, al principio todo irá bien, pero un tiempo después te vas a dar cuenta que estás muy débil para volver a la casa de Dios. Santo Dios. ¿A qué lleva el pecado del sacerdote particular? Porque el sacerdote particular, repito, alguien que se aparece a ministrarte en tu casa y no hay que ir a la iglesia. O hay quien se constituye en su propio sacerdote, porque Micaía puso a uno de sus hijos en la casa: yo oro y leo la Biblia, estaré bien. No, hermano, te estás suicidando. Te estás suicidando. Eso lleva a la ruina religiosa. Pero ¿sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? No lo que hizo Micaía, sino que
el levita era forastero. Si Dios instituyó a la tribu de Leví para que esté en un lugar ministrando sacerdotalmente, ¿qué hacía este levita forastero? ¿Sabes qué pasó? El pueblo se había apartado tanto de Dios que habían descuidado a sus levitas, habían descuidado a sus sacerdotes. Voy a aplicarlo por acá y quizás muchos no lo van a entender, pero no me importa. Esto es la verdad y voy como el salmón, a contracorriente. La labor de Israel era dar sustento a la tribu de Leví. Las otras tribus, a través de sus ofrendas, debían de dar sustento a la tribu sacerdotal. ¿Cierto o falso? Lea la Biblia, si tiene dudas, lea la Biblia. Pero es cierto. ¿Qué hacía un levita forastero? Si el pueblo descuidó a sus sacerdotes, el levita tenía que salir a ganarse la vida. Dios había instituido que de las ofrendas ellos comían. Forastero significa que el pueblo no estaba llevando ofrendas. Aparece Micaías como que en su casa tenía el chiringuito espiritual. Tenía el tin espiritual en su casa. No hacía falta ir al templo. En mi casa tenía el levita forastero. Por causa de los cristianos estar con una actitud errónea, particular, con sus casas artesonadas y la casa de Dios arruinada, muchos pastores tienen que salir a chambearla bien duro, a trabajarla bien duro para poder llevar sustento a su casa. Y luego el cristiano va para la iglesia y quiere que el pastor tenga una palabra de Dios para su vida y que esté fresquito para administrarlo. El hombre está cansado también. ¿Por qué? Porque primeramente la labor del pueblo era cuidar a sus sacerdotes. ¿Y cómo cuidaban a sus sacerdotes? Obedeciendo lo que Dios había instituido. Pero si se rompe un eslabón, ¿qué pasa con la cadena? Se pata, no puede ser usada. Por lo tanto, y esto, ojo, no lo digo para que usted traiga dinero, ni ofrenda, ni nada de eso. No lo digo por eso, pero estoy enseñando la palabra de Dios. Estoy enseñando y quizás muchos pastores que escuchen esta palabra digan, esto es cierto, yo me mato trabajando y cuando llega la noche lo que menos ganas tengo es de estar en la iglesia predicando, quisiera estar durmiendo, descansando porque al otro día vuelvo para el trabajo. Si la iglesia cumpliese su labor con el sacerdote podría cumplir correctamente su labor con la iglesia. Ya se levantarán algún impío diciendo, eso no es así, los pastores son ladrones, vividores. Claro, el diablo pone en la boca las palabras que él quiera poner, pero el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Amado, número uno, el pastor no está para ser tu sacerdote particular, es el sacerdote del pueblo, de la asamblea, de la iglesia. No es el sacerdote particular. Yo no me voy a hacer particular con ninguno de ustedes. Los amo a todos por igual. Nadie puede estar en mayor estima que otro. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Pero tampoco usted se quede en su casa haciéndose el cristiano por cuenta propia. Eso también es el pecado. Pero si usted tiene a alguien que va para su casa a estarle predicando y ministrando en su casa, ese es un forastero. Que luego lo vas a encontrar con una concubina, luego lo vas a encontrar con una... ¡Ay! Abres la puerta a los pecados que no te convienen. Santo sea el Señor. No descuides a los verdaderos sacerdotes. Ayúdalos, cúbrelos. ¿Cómo? Haciendo tu labor como cristiano, haciendo tu parte en el cuerpo de Cristo. 3 prevaricaciones que hay que evitar. La permisión de la idolatría, que va
que intenta moldear a Dios a la imagen del hombre, que permite prácticas inmorales. La permisión del mal sacerdocio, que se generan gente que se aprovecha de su posición, que hay lujuria de poder, desprecio por la casa de Dios, falta de corrección y no se detienen a los impíos y pecadores, terminando ¿qué? Provocando la ruina del pueblo. Número 3, la permisión de un sacerdocio particular, que esa es la manifestación de las malas actitudes, gente que se quiere independizar de Dios, poniendo los intereses personales por encima de Dios y de su casa, trayendo la ruina religiosa y descuidando al verdadero sacerdocio. Bendito sea el Señor. Yo quiero hacer un llamamiento en esta hora. Sí. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.